Hola, soy Irene de Torres García, médica especialista en rehabilitación, trabajo en el Hospital Regional Universitario de Málaga y este programa de Pacientes TV está dedicado a pacientes con afasia, con afectación del lenguaje por un ictus. Quiero dar las gracias a Pacientes TV y todo su equipo por esta oportunidad, especialmente a su presidente, el doctor José Antonio Américo. Para este evento contamos con el experto, el doctor Marcelo Bertier, neurólogo investigador en la Universidad de Málaga, para conseguir los tratamientos más novedosos para los pacientes con afasia. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Irene, ¿qué tal? Muy encantado de estar con todos ustedes. Muy bien, estoy muy bien, por suerte. Muchas gracias por hacernos hueco en tu apretada agenda. Un placer, un placer. También están con nosotros dos pacientes que tienen afasia debido a un ictus. Juan Ángel y Peter, que viene acompañado de su mujer Beatriz. Okay. Hola Juan Ángel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Gracias por invitarme a la tortilla. ¿Cómo es la palabra? La tertulia, perdón. Claro que sí. Muchas gracias por estar. Y Peter, Beatriz, ¿cómo estáis? Bien. Bienvenidos. Muy bien, gracias. Pues antes de que empecemos el doctor Bertier y yo a hablar un poquito de la afasia, me gustaría, si no os importa, que contéis un poquito vuestro caso, en pocas líneas, para que las personas que nos escuchan sepan cómo la afasia repercute en la vida de una persona. Juan Ángel, ¿te gustaría empezar a ti? Vale. Bueno, pues yo hace ya 12 años que tuve el ictus y creo que era por la cabeza porque Bertier estuvo conmigo tratando y luego con Irene, gracias por vosotros, porque yo del principio era negativo porque no podía hablar y yo estaba muy mal, no podía hablar ni nada y gracias a Marcelo y Irene, gracias a ellos, sobre todo Irene, hoy estoy hablando un poquito mejor, porque yo estaba muy mal y digo, bueno, estuve todo el izquierdo, todo he afectado el oído, la vista, la mano, el pie, bueno, un poquito de todo. Y poquito a poco también mis médicos también, poquito a poco he levantado. Pero bueno, gracias a Dios estoy bien, que es lo importante. Y sobre todo, hablar, que era mi defecto. Yo estaba, ¿cómo se dice? Estaba mosqueado conmigo mismo, porque yo no podía hablar y expresarme. Y quieras que no, es lento, pero no imposible. Y gracias a vosotros. Muchas gracias por compartirlo, Juan Ángel, y con esa claridad. Muchas gracias. Hombre, un poquito me cuesta, pero bueno. Y ya te digo, eso yo al principio no asimilaba lo que me había pasado. Y yo decía, algo me ha pasado, pero no, el ictus, no, para mí no existe. Y la verdad, eso es lo que me ha pasado. Y perdona, te digo una cosa, a mí me puede pasar 1 año o 90 años, a cualquier edad. Desgraciadamente es así. Aparte, antes hay gente que le pasa el cáncer, lo que sea, en los pulmones, lo que sea, pero no sabía lo que pasaba en el ictus. No lo sabía.
Porque tú eras muy joven cuando te dio. ¿Cuántos años Sí, tenías? tenía 46 años cuando me pasó. Y estuve 13 días en coma. Yo estaba muerto, clínicamente muerto. Pero gracias al Hospital Carlos Haya y el Hospital Civil, hombre, habrá muchos médicos, muchos hospital, pero a mí, en mi caso, me han salvado la vida. Okay. Y te lo digo otra vez, gracias a Marcelo, Irene y médicos también. Pues muchas gracias por ser tan agradecido. Muchas gracias a ti, que has sido una persona entrañable y has tenido muchísima fuerza, muchísima paciencia para las largas evaluaciones del lenguaje y de otras funciones que se te han hecho, y para los trabajos intensivos que ha hecho Irene contigo. Sin tu colaboración intensa seguramente no hubieras mejorado tanto, ¿no? Muchas gracias. Beatriz, con el permiso de Peter, ¿nos quieres contar un poquito su historia? Que al final también es la tuya. Bueno, sí, nosotros en julio de 2018 estábamos de vacaciones viendo a nuestra hija en República Dominicana, y un par de días antes de irnos, pues a Peter le dio un ictus. Yo no tenía ni idea de lo que era. Sí estuvo en terapia intensiva como 2 o 3 días y hospitalizado como 8 días más o menos. Y nada, de ahí él quedó, no podía hablar, no podía caminar, y de ahí regresamos a Venezuela, donde vivíamos. Después estuvimos un año en Alemania, viajamos a Alemania porque él es alemán, y ahí estuvimos un año. En ese año él recibió terapia del lenguaje todo el tiempo, y hace 2 años vivimos aquí. Y en el principio estuvo, antes del COVID, o sea, antes del confinamiento, estuvo en Adasema como un par de meses, y después todo se paró con el confinamiento y después no volvió a regresar. Pero yo sí quedé en contacto con ellos y siempre tengo la información de las cosas que están pasando, y gracias a eso pues conocí a la doctora Irene. Y tenemos una terapia desde febrero aproximadamente, ¿verdad? O sea, yo vi hoy que era la 21 semana de su terapia, y bueno, él poco a poco está hablando más y le están saliendo palabras espontáneas que antes no le salían. O sea, sí, como dice Juan Ángel, es muy lento, pero veo un rayo de luz. Sí, que espero que, bueno, que cada día le vaya mejor si continuamos, si Dios quiere. Gracias. Pues gracias por compartirlo. Y ahora vamos a ver una pequeña presentación para ir guiando este programa sobre la afasia. Okay. Hay varias asociaciones pidiendo que se formalice el día 28 de junio como Día Internacional de la Afasia, y nosotros desde nuestro pequeño evento queremos apoyarles. Okay. Y para ello tenemos aquí al doctor Marcelo Bertier. Es un honor tenerle con nosotros porque, como dice esta publicación del periódico digital Málaga Hoy, es el mejor investigador en trastornos de lenguaje en España y está en la Universidad de Málaga. Estudia la incapacidad de la comunicación adquirida por lesiones cerebrales, sobre todo por ictus, para la que desarrolla tratamientos innovadores. Así que hoy vamos a poder hacerle las siguientes preguntas: ¿qué es la afasia? ¿Qué tratamientos existen para la afasia? ¿Y qué es la UNCA, la unidad de investigación en la que él trabaja, y qué hace por los pacientes con afasia? Yo le voy a ir lanzando estas preguntas, pero vosotros, Juan Ángel, Beatriz, Peter, si tenéis alguna pregunta también la podéis hacer, o comentario, ya sea al final en el debate o a lo largo de la presentación. Pues quitamos ahora la presentación para que nos podamos ver bien las caras. Y Marcelo, te doy voz. Si nos quieres contar qué es la afasia. Sí, bueno, encantado nuevamente de estar aquí, y
bueno, creo que es una iniciativa muy interesante y además, bueno, también soy un gran defensor del Día de la Afasia. Como existe el Día de otros procesos, la afasia todavía es un trastorno poco conocido por la población en general y hay que darle muchísima visibilidad y una visibilidad que sea muy repetida, pero tener un día internacional de la afasia que es el 28 de junio realmente es muy importante. La afasia es la pérdida parcial o total del lenguaje, o sea, la capacidad que tenemos para comunicarnos, para comprender, para denominar, para repetir, para escribir, para leer, secundario a daño cerebral adquirido. O sea, ya tenemos nuestro lenguaje, tenemos un ictus y se pierde esta capacidad. La afasia es un trastorno devastador para quien lo padece porque nos quita lo que nos hace humanos, que es nuestro lenguaje. Sin lenguaje tenemos importantes limitaciones que no están solas restringidas al lenguaje, sino a todas las dificultades que conlleva no solo el ictus, sino la incapacidad de poder comunicarnos, ¿no? Nos va a hacer más dependientes, vamos a tener problemas en nuestro estado de ánimo, vamos a reducir nuestra comunicación y tener una serie de dificultades a nivel de nuestra vida de relación con otras personas, de interacción social. Seguramente no podremos trabajar, por lo menos durante una temporada prolongada. Nuestros amigos, aunque sean fieles, tendrán dificultades para comunicarse con nosotros y se alejarán probablemente. Se alteran las relaciones familiares, no porque haya conflictos, sino porque todo el grupo familiar está afectado y la familia tiene que adaptarse a una situación que desafortunadamente hasta ahora no se explica bien, salvo cuando conocemos especialistas como la doctora Irene, por ejemplo, ¿no? Pero en general, muchos especialistas, muchos sanitarios no conocen bien este trastorno y no se explica hasta que esa persona llega a un centro de rehabilitación, como puede ser, por ejemplo, el Hospital Universitario Regional de Málaga, donde trabaja Irene. O sea, esto es digamos, un panorama un poco general de lo que es la afasia, pero es interesante conocer la dimensión. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante que se hizo en Toronto, en Canadá, en el año 2010, donde se entrevistó a 65.000 sujetos, personas, que estaban en una residencia para la tercera edad, pero que eran válidos, no eran personas que tenían deterioro cognitivo, y se les dio una lista de muchos procesos y enfermedades, y se les preguntó cuáles pensaban que eran los que más alteraban la calidad de vida de la persona con afasia. Y no sorprendentemente, la afasia fue la número 1, por delante del cáncer, por delante de la enfermedad de Alzheimer, por delante de la esclerosis lateral amiotrófica, que la conocemos como ELA, e inclusive por delante de estar cuadriplégicos, de estar paralizados del cuello hacia abajo. Este estudio es muy relevante porque pone de relieve el impacto que tiene la afasia en la persona que la padece y en su entorno. No sé, Irene, si quieres que comente algo más, o yo creo que un poco así de forma introductoria es útil. Sí, también comentar brevemente que de la gente que tiene ictus, entre el 20 y el 38% tiene afasia. O sea que estamos hablando de un trastorno muy frecuente. En Andalucía aproximadamente hay 7.000 personas cada año con afasia secundaria ictus, y si contamos las personas que tienen secuelas de años anteriores, estamos frente a una población que realmente es muy importante y que merece muchísima ayuda. Pues muchas gracias por esta amplia introducción con datos tan significativos. Quizá haya personas que le haya llamado la atención lo que has comentado, de que no solo estamos hablando del habla, sino que también hay aspectos como la comprensión, la lectura, la escritura, que forman parte del trastorno afásico. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podríamos explicarle esto a alguien que no conoce de medicina? Bueno, claro, hay que pensar que
nosotros tenemos unas áreas cerebrales, en general en nuestro hemisferio cerebral izquierdo, en el lado izquierdo del cerebro, que son las que se encargan de la producción del habla, lo que yo estoy haciendo ahora, comunicarme, pero también se encargan de comprender los mensajes hablados y escritos que recibimos. También la capacidad de nombrar un objeto cuando lo vemos, o de poder nombrar objetos cuando nos dicen, por ejemplo, nombres animales, de poder repetir el lenguaje, que yo escucho algo y lo pueda repetir. Todo esto depende de una zona cerebral que se llama área del lenguaje y que está ricamente conectada entre sí. Y también está ricamente conectada con otras funciones, como son la atención, la capacidad de mantener la atención, la memoria, la capacidad inicial de tomar decisiones, de organizar nuestra vida y, por supuesto, también conectada con regiones del cerebro que tienen que ver con nuestras emociones. En las afasias, sobre todo en los primeros tiempos, el 60% de las personas está triste, está deprimida. Hay otras personas que tienen ansiedad o que tienen pérdida de la motivación, no tienen ganas, tienen fatiga, o sea, lo que es cansancio muy fácil frente cuando realizan una actividad que antes la hacían sin ningún tipo de dificultad. Pueden tener alteraciones en el sueño, en el apetito, estar más irritables a veces y muchas veces no tener conciencia de que están afásicos. O sea, la familia sí tiene conciencia, pero la propia persona durante una temporada no tiene una tendencia, no reconoce estar afásico. Estos aspectos deben ser tratados además de tratar el lenguaje. Hay que tener una visión integral de la persona afásica, ¿no? La afasia no es solo un trastorno del lenguaje, sino que conlleva una serie de alteraciones que las personas sanitarias que trabajamos con ellos tenemos que tener plena conciencia para tener un abordaje más global de lo que está ocurriendo. Muchas gracias por esa explicación. Ahí queda el mensaje para sanitarios y personas afectadas en general. Me ha gustado también tu comentario de que al final se alteran las relaciones familiares, porque realmente el daño cerebral ya no es solo de la persona afectada, sino que llega a ser de la familia, porque condiciona la vida de muchas personas cuando las secuelas son graves. Indudablemente, indudablemente. Yo empecé a trabajar con personas afásicas hace ya 40 años y en ese momento no prestábamos atención nada más que al lenguaje. El resto de la persona era poco atendida. Y hoy en día entendemos que el objetivo último de la rehabilitación del lenguaje no es solamente mejorar el lenguaje, sino es devolver todo lo que se pueda a la calidad de vida que tenía esa persona previo al ictus. Y esa calidad de vida implica el propio bienestar de la persona afectada como de la familia y de su entorno. O sea, que esa persona pueda sentirse a gusto con su nueva vida, pero esto no invalida que hagamos investigación para tratar de que esa calidad de vida sea cada vez mejor, ¿no? O sea, tengamos más instrumentos para tratar a las personas que tienen afasia. Bien, pues me parece una excelente introducción para que hablemos de los tratamientos. ¿Qué tratamientos hay para la afasia? Perfecto. Bueno, los tratamientos, el tratamiento esencial, lo que sería la piedra madre, digamos, la piedra angular del tratamiento es la rehabilitación logopédica. Y después hay otros tratamientos que ahora explicaré, pero hablando de la logopedia, la logopedia es indispensable y hay trabajos muy recientes de este año que se sabe que tratamientos que son inferiores en total a 20 horas son poco eficaces. O sea, hay un concepto de que más es mejor. Cuando más rehabilitación haga una persona, más avances hay. Y es deseable que esa rehabilitación sea continuada. Por ejemplo, se recomienda que sea por lo menos 3 días por semana y por lo menos entre 3 y 5 horas por semana. Lamentablemente, en muchos lugares no se puede hacer este tipo de terapia y
pero es deseable ir hacia eso, ¿no? También hay trabajos recientes que muestran que si, por ejemplo, le damos en total del tratamiento 100 horas de rehabilitación a una persona, va a tener, perdón, mejor evolución que si recibe menos, ¿no? Que esto es lo que llamamos, perdón, el efecto de dosis de la terapia. A mayor dosis, mejor respuesta. Pero la terapia es un traje a medida, no es igual para todos los pacientes, para todas las personas. Por ejemplo, cuando tratamos a Juan Ángel, con Irene ella diseñó específicamente una terapia muy específica para él, que posiblemente, perdón, voy a beber un poco, no era adecuada para otras personas con afasia. Pero en él funcionó perfectamente porque esa terapia estaba basada en los estudios que habíamos hecho de resonancia magnética para saber qué zonas son las que teníamos que intentar recuperar. Zonas sanas. La afasia se recupera utilizando parte del cerebro que está sano o que está lo que llamamos disfuncional, pero que no está muerto totalmente, sino que está en un estado como de letargo que nosotros tenemos que sacarlo con rehabilitación. La rehabilitación es importante, es muy importante, pero muchas veces en casos graves no es suficiente. O sea, tenemos que buscar otras alternativas. Y una de ellas son los medicamentos. O sea, no hay un medicamento específico, digamos, o diseñado específicamente para el tratamiento de la afasia. Entonces echamos manos de medicamentos, por ejemplo, para la enfermedad de Alzheimer, medicamentos para la enfermedad de Parkinson, medicamentos antidepresivos para mejorar la afasia. Y además hay una técnica emergente que se llama estimulación cerebral no invasiva, que puede ser de corriente directa o de estimulación magnética, que está todavía en fase de desarrollo, pero que es muy posiblemente tendremos buenas noticias cuando se refine un poco la metodología y cuando sepamos bien en qué parte del cerebro hay que aplicarla. La idea actual es lo que se llama terapias combinadas, que son terapias que unen la rehabilitación logopédica, que repito es lo esencial, un fármaco, que no es cualquier fármaco, es un fármaco seleccionado para determinados aspectos del lenguaje, y la estimulación cerebral no invasiva. Si juntamos estas tres técnicas, muy probablemente los resultados sean mejores. Por ejemplo, Juan Ángel recibió terapia intensiva administrada por Irene y un medicamento que ayudó mucho. La terapia combinada de él no solo que ayudó a que él mejorase su lenguaje, sino que cambió el cerebro de Juan Ángel. En el cerebro de Juan Ángel hubo cambios persistentes que se relacionaron directamente con aquellas capacidades lingüísticas que él recuperó, sobre todo su capacidad de comunicación, su capacidad de expresarse mejor, como lo acabamos de ver hace unos minutos cuando él nos contó su testimonio. Eso es lo que nosotros estamos haciendo y lo que se está haciendo en distintas unidades a nivel del mundo, pero sí quiero transmitir que no hay muchas unidades que se dediquen a investigación en este aspecto, ¿no? Lamentablemente nuestra unidad, desde el punto de vista de investigación, es la única que hay en el ámbito del territorio nacional. Sería deseable que hubiese más, pero bueno, estamos encantados no de ser los únicos, por supuesto, pero de poder ayudar en lo que esté en nuestra mano, ¿no? Bueno. Muchas gracias por esta amplia explicación y además ilusionante, porque se está hablando de los tratamientos que hay y de otros que se está estudiando para que al final sean más accesibles y de la mejor forma y más favorecedora para los pacientes. Por otra parte, Irene ha sido una pionera en lo que llamamos ahora telerehabilitación o teleterapia,
que es dar terapia no presencial, o sea, que la persona no venga a nuestra unidad o a un centro de rehabilitación, porque sabemos que el transporte es una limitación, ¿no? En muchísimas personas. Si dependemos de una ambulancia o de que familiares nos puedan llevar, etcétera, puede lo que llamamos la adherencia al tratamiento puede ser más frágil. Irene ya desde hace muchos años, con técnicas que ella ha diseñado, ha tratado a personas, recordamos una señora de Zamora, por ejemplo, que se trataba desde Málaga. Y la pandemia COVID ha sido mala, indudablemente, pero nos ha traído un aumento notable de lo que es la teleterapia. De hecho, en nuestra unidad tenemos ahora un estudio en marcha para comparar las diferencias entre teleterapia, diferencias o similitudes entre teleterapia y terapia presencial. Esto realmente la teleterapia se va a imponer porque además seguramente va a reducir bastante los costes de la terapia. Pues cuéntanos, Marcelo, ¿qué estudios tenéis ahora en marcha que estéis necesitando quizá pacientes para que se puedan llevar a cabo? Bueno, yo os cuento un poco, que yo creo que era la última pregunta que Irene me iba a hacer, que es ¿qué es nuestra unidad, ¿no? Nuestra unidad es una unidad que se llama Unidad de Neurología Cognitiva y Afasia, que se creó en marzo del año 2004 en un edificio de investigación que se llama CIMES, que está en el campus universitario de la Universidad de Málaga. Y la misión fundamental es hacer estudios de evaluación, o sea, de diagnóstico, y estudios de diseñar terapias o de utilizar terapias importantes, y además de utilizar terapias novedosas como son los medicamentos, la estimulación transcraneal no invasiva. Nosotros llevamos 20 años trabajando con medicamentos, y además conocer qué está pasando en el cerebro de estas personas antes y después de la terapia, de este tipo de terapias. ¿Qué cambios provocan las terapias, ¿no? Y además, un aspecto muy importante, tener lo que llamamos hoy en día biomarcadores, que es poder identificar en las primeras semanas o meses, poder predecir qué es lo que va a pasar, anticipar qué es lo que va a pasar con esta persona, si va a ser una persona que va a responder bien a terapia, o si no va a responder a una terapia y necesita más de uno. O sea, no ir aprendiendo sobre la marcha, sino tener ya información de antemano que nos permita hacer una mejor selección de la terapia. Otro aspecto importante es que ya hace unos años hemos empezado a prestarle muchísima atención a las alteraciones emocionales que acompañan a la afasia e a intentar remediarla. Hemos hecho trabajos que muestran que la rehabilitación de la afasia, solamente por rehabilitación, mejora la depresión en personas afásicas, y si agregamos medicamentos, también mejoran. Esto es crucial, que se trate el sistema emocional, los trastornos anímicos, para tener claro que la persona acceda a rehabilitación en la mejor condición emocional posible. Y esto es fundamental. Hay que tratar, supongamos, la depresión, inclusive antes de que esa persona sea evaluada o sea tratada de la afasia, o hacerlo simultáneamente, ¿no? Nosotros somos un grupo ahora bastante voluminoso, somos 10 personas, hay investigadores ya bien consolidados. Yo soy el neurólogo, está Irene, que colabora con nuestro grupo, neuropsicólogos, logopedas, lingüistas, ingenieros informáticos, etcétera. Es un grupo que aborda la afasia desde un ámbito que llamamos multidisciplinar, o sea, todos aprendemos de todos y todos aportamos nuestro conocimiento. Y bueno, tenemos estudiantes también adelantados, becarios, etcétera. Muchísimas personas interesadas desde distintos ámbitos de la neurociencia y del sistema sanitario, que tienen interés en que
la investigación y los tratamientos de las afasias avancen y que avancen con la mayor celeridad, con la mayor rapidez posible. Bueno, Yo tengo una pregunta. Sí, Adelante. encantado. Cuando usted dijo que la estimulación en el cerebro con electricidad Sí. o algo más, no me acuerdo, ¿eso es posible hacerlo con una persona? Porque a Peter le pusieron un marcapaso en noviembre del año pasado. ¿Tiene alguna incompatibilidad para personas que tienen marcapaso? No tiene ninguna incompatibilidad. La estimulación transcraneal de corriente directa no tiene ninguna incompatibilidad de esta naturaleza. Es un estímulo muy localizado en regiones del cerebro y no hay ninguna contraindicación por tener un marcapasos. Lo que ocurre, señora Beatriz, es que todavía no tenemos muy claro qué zonas del cerebro hay que estimular, porque puede ser que usted tenga que estimular una zona que va a participar en la recuperación, pero también que tenga que inhibir la función de una zona que puede interferir con la recuperación. Y esto es lo que estamos aprendiendo. Hasta ahora, los beneficios son buenos, pero hemos hecho un estudio con una doctoranda de Chile, de Santiago de Chile, la doctora Lilian Toledo, donde se revisó toda la literatura de estimulación cerebral no invasiva asociada a logopedia, y lo que se ve que cuando se interrumpe el tratamiento, cuando termina el tratamiento, solo el 40% de esos efectos se mantienen a largo plazo. O sea, que sí que se atenúan cuando más tiempo pasa de haberlo terminado. Esto no ocurre con los fármacos. No ocurre cuando una persona se ha tratado durante una temporada larga, como por ejemplo Juan Ángel, todo lo que ha ganado persiste en él. O sea, no ha tenido un descenso. Yo creo, Juan Ángel, que ya no tomas medicación para... No, gracias a Dios no. Y Sí, sí, perdón, te iba a hacer una pregunta. Yo cuando tuve un ictus, ¿por qué no podía hablar? El cerebro me cambió. sí, ¿Por qué? porque cuando hay un ictus agudo, ¿no? Un proceso brusco, en general, toda la zona donde se ha producido la lesión y toda la zona que rodea a la lesión está inactiva. O sea, no funciona y por eso no puedes hablar. Si tú has tenido daño en la zona de la producción del lenguaje, eso no funciona. Entonces estás mudo o con una capacidad muy limitada para generar palabras, ¿no? Después empiezan procesos de reparación cerebral que empiezas a recuperar palabras, empezar a decir, y bueno, palabras a veces que las pronuncias bien o no, y ahí es donde realmente está el papel de la logopedia, ¿no? Es estimular que aparezcan esas palabras, como nos comentaba la señora Beatriz, de su esposo, que está recuperando con la rehabilitación la capacidad de decir algunas palabras, ¿no? Vale. No sé si señora Beatriz si he contestado su pregunta, ¿no? Sí, muchas gracias. Y me da una gran esperanza porque pensé que no se podía. Y nunca tampoco me atreví antes cuando tenía, ahora ya casi camina. O sea, él camina, pero solo en la casa, no en la calle y eso. Pero siempre me recomendaron hacer la estimulación con electricidad también en las partes de las piernas y entonces siempre tenía esa duda. Pero sí, la electroestimulación, Irene tiene mucha más experiencia que yo en esto, ¿no? Para la debilidad, la hemiplegia o hemiparesia, muchas veces los fisioterapeutas, los rehabilitadores la usan, ¿no, Irene? Entiendo que... Sí, pero eso es un poco diferente a lo que es la estimulación cerebral, ¿no? exacto, sí. Claro, porque esta sí que es directamente en el músculo, para provocar la contracción en el músculo. Son dos distintas. Realmente la estimulación funcional muscular sí que, bueno, está ya en los sistemas sanitarios, disponible para los pacientes, y la estimulación transcraneal es algo que todavía está en investigación y esperemos que pronto sí que pueda estar accesible para los hospitales también.
Sí, es un área, la estimulación cerebral es un área muy potente de investigación. Hay muchísimos investigadores en todo el mundo trabajando en esto y también se están mejorando las compañías que fabrican las empresas que fabrican estos equipos cada vez son más precisos y los equipos son más sofisticados en el sentido de más precisos en las zonas que tenemos que estimular. O sea que va a haber un desarrollo en estos próximos años muy importante de la estimulación cerebral, ¿no? Qué bueno. Bueno, Pues vamos a ver ahora unas poquitas diapositivas para acabar. Podéis añadir cualquiera de los que estamos en la charla, cualquier comentario. Yo lo que quiero es recalcar cómo se le debe hablar a un paciente con afasia. okay. Saco esta información de un capítulo del libro Historias con alma, cuando el daño cerebral te cambia la vida, y las recomendaciones en general son no hablar demasiado rápido, utilizar frases cortas y con un vocabulario sencillo y de uso común, hacer preguntas cortas y de una en una para asegurarnos que la persona está entendiendo lo que le decimos. Esto habrá que personalizarlo a la persona que tenemos delante, a su nivel de comunicación, a la etapa en la que se encuentra y ver cuáles de estos consejos son útiles para la conversación en particular con esa persona. Pero a modo general, cuando vamos a hablar con una persona con afasia, tenemos que tener estas cositas en cuenta y al menos comprobarlas. Puede ser útil utilizar gestos, ayudas visuales para mejorar la comunicación. Sería ideal evitar cualquier ruido de fondo, como la televisión o la radio, que podrían interferir en la recepción de las palabras. No saltar de un tema a otro en la conversación, seguir un hilo conductor, no hablar varias personas al mismo tiempo, asegurarse de que el paciente ha entendido lo que se ha dicho, preguntándole, no cambiar de tema o continuar la conversación si no se está seguro de que se ha comprendido, repetir las cosas siempre que se note que la persona no está comprendiendo. Aprovecho para preguntarle a Juan Ángel, cuando al principio tenías el lenguaje mucho más dificultado, ¿había personas con las que te entendías mejor que con otras? Pues sí, sí. ¿Sabes por qué? Es que te lo iba a preguntar. Yo, igual que la mujer de Peter, creo, Beatriz. perdón, que él igual que yo, por dentro, lo escuchamos y todo perfecto. Pero a la hora de hablar, ya se fastidia, porque no podemos expresar lo que, como antes, cuando estábamos bien, pues entonces dice, quiero expresar algo, pero no puedo. Y ahí estás tú, lo de afasia, porque yo afasia no lo sabía. Digo, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Con perdón, una tontería, porque yo estaba muy mal, de verdad. Entonces digo, y gracias a eso, cuando voy en la calle, porque antes, por ejemplo, iba a una panadería, a una tienda, y no podía, porque entraba y decía, ¿ahora qué le voy a decir? Si no puedo hablar bien. Y en el banco, por ejemplo. Entonces, para mí, personalmente, Irene ha sido, aparte de es todo, de verdad. Decir eso es como si dijera, hombre, me va a poner en las nubes, ¿no? Y es verdad. Y te digo, Marcelo, que sin él no hablo ahora muy bien. Y ahora yo puedo salir solo al supermercado, al Carrefour, al Mercadona, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es el supermercado, el banco, en un bar, en donde sea. Me integro y hablo y me está hablando de todas las cosas que antes no podía.
no podía. Ok. No sé, no te puedo decir la palabra, pero, y por eso digo que a mi amigo que está contigo hablando, le digo que sea positivo, de verdad, positivo, que tú puedes y lo puedes conseguir. Gracias. A ti. Beatriz, supongo que tú en los inicios de la fascia de Peter también tuviste que adaptarte a cómo comunicarte con él, ¿verdad? Claro. Sí, claro, sí. Sí, sí, no, ya creo que se me ha borrado de la mente, no me acuerdo ni mucho de cómo fue, pero es que no era solo la que no hablaba, o sea, es que no caminaba, era un montón de cosas y era todo un trastorno diferente a lo que nosotros, la vida que llevábamos, entonces, de verdad que ni me acuerdo ya. Pero todavía hoy día, pues sí, hoy día yo lo entiendo a él casi todo lo que quiere decir, incluso cuando no le salen las palabras, pero hay veces que no lo entiendo. Hay veces que me quiere decir algo, dice que un montón. Hay veces que él trata y yo, no sé, después caigo o no, así todavía hoy día, sí. Un montón, ¿verdad, Peter? Sí. Así. Sí, sí. Es todo un reto para ambos. Por eso traigo estos pequeños consejitos por si a alguna persona que escuche este vídeo le sirven. Hay algunos más, como por ejemplo, utilizar preguntas directas para verificar la comprensión. ¿Sigo? ¿Quieres que te repita algo? Hablarle al paciente mirándole a los ojos, enfrente de él, en su línea de visión, para que pueda ver la expresión facial y los labios, que siempre le ayudará a la comprensión. No gritar, porque la persona no tiene en principio ningún problema de audición. Claro. Hablarle como a una persona adulta, no como a un niño. En todo caso, como a un extranjero que no sabe bien el idioma, ya que estamos hablando de un adulto que tiene una dificultad con el lenguaje. Es importante aceptar y apoyar todos los esfuerzos de comunicación que realiza el paciente, porque es que realmente le está costando mucho, aunque no esté llegando a una expresión completa. Hay que ayudarle a participar en las conversaciones. Si pide ayuda para decir una palabra, pues le podemos, por ejemplo, decir el primer sonido o sílaba para que continúe, concederle el tiempo suficiente para que pueda responder o participar y tampoco adelantarnos a sus palabras. Una cosa es que se atasque y nos pida ayuda y otra cosa es que vayamos nosotros diciendo las palabras antes de que él o ella las diga. Sí. Y bueno, se ha comentado ya, el método de telerehabilitación Repite conmigo a través de la repetición de vídeos, que es el que utilizamos con Juan Ángel y es el que está llevando a cabo actualmente Peter. Ok. Y bueno, pues este método de tratamiento funciona para pacientes que tienen la comprensión parcialmente conservada, que pueden entender las pautas del tratamiento, que tienen algo de repetición, por lo menos, aunque luego tengan la fluencia verbal muy limitada. Okay. Se le ofrecen vídeos a la persona para que pueda trabajar de forma autónoma en su casa por la mañana y por la tarde y tenga activa la zona del lenguaje para que fomentemos la neuroplasticidad. Se van a hacer con diferentes mecanismos favorecedores de ese cambio cerebral, como pueda ser cambios en la entonación, en la musicalidad, en demoras para que tenga que inhibir la respuesta inmediata y mantenga la frase a repetir mentalmente, trabajando así también funciones ejecutivas que después le ayudarán en la función comunicadora. Y aquí os traigo parte de mi tesis doctoral dirigida por el doctor Berthier, que me gusta que vea esto Juan Ángel, porque en este estudio estamos hablando de los resultados que él tuvo. Él lo sabe en primera persona, pero claro, nunca se los he contado de esta manera. Entonces, como comentaba el doctor Berthier, cuando se combinan terapias se obtienen mejores resultados y en su caso fue una combinación del fármaco donepezilo, que generalmente se usa para Alzheimer, pero tiene muy buenos resultados también en afasia,
y la terapia de repetición intensiva que se llevó a cabo con métodos de telerehabilitación durante 4 meses. Y vemos que su capacidad comunicativa mejoró enormemente con respecto a su situación basal y que con el tiempo, pasando los meses, pasando 36 meses, 44 meses, seguía estando en una situación mucho mejor que su situación basal. Claro. La fluidez del lenguaje también tuvo esta evolución, mejoró mucho con la terapia intensiva unida al fármaco y se mantuvo en el tiempo una situación mucho mejor que la situación basal en cuanto al número de palabras que Juan Ángel podía decir, el número de palabras por minuto y el número de unidades correctas de información, es decir, llenas de información y útiles para la conversación que podía emitir. Incluso en la repetición hubo una recuperación estupenda, porque en el caso de Juan Ángel era una afasia de conducción, que no hemos hablado, pero hay muchos tipos de afasias, y él tenía muy limitada la repetición. Pues llegó a mejorarla mucho y a mantener esa mejoría en el tiempo. Y como comentaba el doctor Bertier, es que esto se tradujo en cambios cerebrales reales que se pudieron ver mediante resonancia magnética funcional y tractografía. Y aquí vemos en concreto un área de conectividad a nivel frontal en el cerebro, que en su caso fue en el hemisferio derecho, porque Juan Ángel tiene otra peculiaridad, que en su caso, me ha permitido que os lo cuente, él tiene una afasia cruzada. En su caso el lenguaje estaba en el hemisferio derecho, que esto es poco frecuente, pero así fue, el ictus en el hemisferio derecho a él le provocó la afasia y por lo tanto su hemiparesia es en el lado izquierdo, que normalmente los pacientes afásicos suelen tener una hemiparesia derecha. Pues su caso es más peculiar, pero en cuanto a la recuperación puede ser similar a otro paciente y en el hemisferio derecho se vio, vemos en rojo en la gráfica que tenéis a la derecha, el nivel de conectividad que había en la situación basal, en verde cómo aumenta después del fármaco y cuando añadimos ya la terapia intensiva de rehabilitación, veis cómo la conectividad es mucho mayor midiéndose en esa gráfica de barras, ya que esos cambios cerebrales son los que hacen que Juan Ángel hable mejor y que esto se haya mantenido en el tiempo. Realmente el programa de tratamiento es personalizado, es progresivo, nos vamos adaptando a la capacidad que va teniendo el paciente de comunicarse y de llevarlo a cabo. Y ahora ya tenemos unos minutillos, podemos quitar la presentación, pues para debatir entre nosotros si todavía os queda alguna pregunta. Bueno. No, o sea, lo has dicho perfecto. Y Marcelo, es lo que te estaba diciendo, es lo que Irene ha sacado. Estaba cambiado. Yo es que nací así. Sí, bueno, es un porcentaje de un 4% aproximadamente de la población general. Es algo normal, hay una variabilidad en cómo una persona puede tener el lenguaje en un hemisferio cerebral o en el otro. Y bueno, tú lo tenías de ese lado y bueno, ya está, ¿no? O sea, que hemos visto algunas otras personas con tus características, ¿no? Y bueno, yo creo que nosotros te hemos podido ayudar y tú nos has ayudado mucho a nosotros, Juan Ángel, por un lado por tu cooperación y por otro lado porque hemos aprendido mucho contigo. O sea, hemos aprendido mucho. Y por vosotros, gracias y esto, a Dios. Y ha servido para poder ayudar a otras personas después de lo que hemos aprendido contigo. Y esto es lo importante que tiene la investigación, ¿no? Que la participación de una persona en un trabajo, en un estudio, se traduce en que los resultados de ese estudio se van a aplicar a otras personas, ¿no? Y bueno, después de ti, con Irene y tal, hemos tratado a otras personas, ¿no? Y esa es la forma en que avanza la ciencia, ¿no? O sea, sobre todo por... Sí, perdona. Sí. No, nada más que decir gracias porque vosotros habéis estado en mi camino, os habéis cruzado. Porque si mal no lo entiendes, ¿te acuerdas que yo no quería
Me acuerdo, no lo quise comentar, pues es una cosa muy Sí, sí, íntima porque tuya. lo diga porque es verdad. Yo, Pero ahora la que verdad, nos has, sí, no quería. ahora que nos has dado pie, tuvimos que ir a tu casa, Irene y yo, a Correcto, sí, convencerte, señor. ¿eh? Correcto. Porque estabas desanimado y, y bueno, tú veías que no Sí, sí, mejorabas sí. y pensabas que, bueno, que ya estaba todo hecho, ¿no? Correcto, correcto. Y bueno, recuerdo perfectamente ese día, y yo creo que Irene también lo recuerda, ¿no? Y para nosotros ha sido muy grato poder tener una relación ya personal contigo, ¿no? No solamente una relación laboral para nosotros. Y esto es lo que ocurre, ¿no? Cuando las personas que trabajamos en rehabilitación, en general tenemos un trato distinto a lo que es la relación médico-paciente convencional, ¿no? Y un ejemplo de esto es el libro que acaba de publicar Irene, ¿no? De Historias con Alma, que ha tenido una cercanía tan importante a las personas con afasia que esas personas le han abierto su vida y han contado su testimonio, pero esencialmente por la calidez humana que tiene Irene, ¿no? Que esto contribuye mucho a la relación. La relación personal entre la persona que trata y la persona que recibe el tratamiento es fundamental, ¿no? Desafortunadamente vivimos una época de una gran deshumanización de la medicina, pero tenemos que hacer un esfuerzo para que esto no ocurra y para que, bueno, para que siga habiendo empatía con las personas y sobre todo con las personas que tienen problemas que no pueden comunicarse, ¿no? Bueno, yo también quería decir que conocer a Juan Ángel, pues imagínese, nos da una gran esperanza que él haya tenido un hito hace 12 años y que hable como habla. Imagínense, Peter es una persona que nunca ha estado deprimido, él es extremadamente optimista, siempre lo fue antes también. Él hace religiosamente, si a mí se me olvida, lo hacemos en un iPad, él me señala dónde está el iPad, significa bájamelo que voy a hacer las clases de Irene, y normalmente hace 2 seguidas, o sea, lo hace 2 veces, cuando termina y lo hace otra vez, ¿no? Yo estoy sorprendida, hoy lo estaba haciendo esta mañana y qué bien, o sea, le ha subido mucho el tono de voz, ya antes hablaba bajito, ahora le ha subido mucho el tono de voz y habla con mucho énfasis. Y veo que, bueno, si eso le va a dar pie a que hable, que bueno, bendito sea Dios, qué maravilla, ¿no? Pues muchas gracias, Peter y Beatriz. Ha sido un placer conocerte. Igualmente, nosotros. Y yo veo que él va a luchar, porque lo veo que es un hombre bueno y, y, y sobre todo positivo, 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 ¿vale? Sí. Y a ver si un día que otra vez nos vemos, hablan mejor que yo. Muchas gracias. Bueno. Pues nos quedamos con ese precioso mensaje para acabar. Os agradezco a todos haber estado aquí y espero que este vídeo les sirva a muchas personas con afasia y sus familiares. Vosotros. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Irene, por organizarlo. Creo que es una iniciativa magnífica y también, bueno, agradecer a los organizadores, ¿no? Al doctor Américo, a Clara Villanueva, a Daniel, a todas las personas que desinteresadamente hacen esto y esperemos que tengamos muchas visitas con este vídeo, que será una buena señal de que a la sociedad le empieza a importar un poco más las afasias, ¿no? Ok. Bien. Bueno. Pues gracias a todos. Ok.